Te felicito por haber llegado hasta acá. Es momento de subirle un poquito de nivel a nuestro curso de teoría de juegos y entrar a terreno desconocido. Y con terreno desconocido no me refiero a ninguna historia de terror, ni mucho menos a algo paranormal. Cuando me refiero a lo desconocido es que vamos a incorporar un concepto que a los economistas nos encanta: la incertidumbre. ¿Por qué? Porque en los juegos anteriores que estábamos viendo, teníamos que los jugadores conocían absolutamente toda la información habida y por haber. Teníamos que los jugadores conocían los pagos, que los jugadores conocían las estrategias y demás. En estos juegos que vamos a ver ahora, que son las estrategias mixtas, vamos a ver distribuciones de probabilidad. Y estas distribuciones de probabilidad lo que va a hacer es permitirnos modelar espacios de incertidumbre. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Tenemos que dos jugadores están apostando con monedas. Cada jugador tiene una moneda y debe elegir mostrar una cara de la moneda. Si las dos monedas coinciden, entonces vamos a tener que el jugador 2 se va a ganar la moneda del jugador 1. Sin embargo, si estos no coinciden, vamos a tener que el jugador 1 va a ganar la moneda del jugador 2. Vamos a modelar este juego que estamos mencionando en este momento en una matriz binaria. Vamos a ver cómo quedaría y vamos a intentarlo resolver por el método clásico. Ya lo tenemos representado, vamos a repasar entonces. Tenemos que si las caras coinciden, el jugador 2 gana la moneda del jugador 1. Y si no coinciden, el jugador 1 se lleva la moneda del jugador 2. Entonces, representando con la clásica matriz binaria, tenemos que el jugador 1 tiene dos estrategias, águila y sol. El jugador 2 también tiene águila y sol. En este punto, determinamos que si el jugador 1 elige águila y el jugador 2 elige águila, entonces las monedas coinciden. Y el jugador 2 gana la moneda de 1 y el jugador 1 pues la pierde. Lo mismo para cuando el jugador 1 elige sol y cuando elige águila. Como las monedas son distintas, el jugador 1 gana la moneda de 2 y el jugador 1 la pierde. Y lo mismo con esta. En este momento te pregunto, ¿cuál es el equilibrio de Nash en este juego? Bien. No existe un equilibrio de Nash en este juego, al menos no como lo estamos planteando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bien, es momento de incorporar el concepto de estrategias mixtas. Las estrategias mixtas nos van a permitir incorporar el concepto de incertidumbre en nuestro modelo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer mediante distribuciones de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador 2 escoja águila o que escoja sol y viceversa? ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador 1 elija sol o escoja águila? Vamos a ver cómo haríamos esto. Bien, vamos a suponer entonces que el jugador 1 cree que el jugador 2 elegirá águila con probabilidad Q y sol con probabilidad 1 menos Q. En este sentido, nosotros sabíamos que el espacio de probabilidad del jugador Y siempre estaba representado mediante sol y águila. Y que eso lo conocíamos como una estrategia pura. En este caso, ahora que estamos incorporando el concepto de estrategias mixtas, lo que vamos a encontrar es que el espacio de estrategias está representado por Q y por 1 menos Q, donde el jugador 1 y el jugador 2 tienen estrategias mixtas del tipo Q y 1 menos Q, que son probabilidades. Aquí lo que acabamos de hacer ahora es recuperamos la matriz que teníamos originalmente. Tenemos los espacios de probabilidad que puede escoger el jugador 2 y vamos a expresar las posibles ganancias que puede tener el jugador 1. ¿Cómo las expresamos? Lo voy a escribir aquí. Posibles ganancias de jugador 1. ¿Cuáles son? Que el jugador 1 elige águila. Entonces, vamos a tener. Tenemos que considerar toda la estrategia del jugador 1, en este caso, por ejemplo, águila. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a representar el espacio de probabilidad que le corresponde a la estrategia de águila del jugador 2, que sería águila, que si es, en este caso, si son iguales, ¿cuál es? Probabilidad Q elegirá águila. Entonces, vamos a representar como Q. Vamos a representar el pago que representaría para el jugador 1, que ese sí lo conoce, entonces lo multiplicamos por menos 1. Y vamos a sumar lo que resta del conjunto de la estrategia, que sería ¿qué pasa si el jugador 2 se va por sol? Si el jugador 2 se va con sol, la probabilidad es 1 menos Q, más, en vez de ponerle menos 1, le vamos a poner
1 menos Q, 1 menos Q, y esto lo vamos a multiplicar por el pago de 1. Para que esto se vea más claro, voy a representar en verde los que ya conoce, los que el jugador 1 conoce, que son sus pagos. El menos 1 lo voy a poner con verde, que es este mismo. Menos 1, menos 1. Y el otro, que es el 1, que también lo conoce, lo voy a dejar en 1. Bien, ya que tenemos esto, vamos a hacer la operación. Cuando nos queda Q por menos 1, nos queda menos Q. Y esto se queda tal cual. Entonces, 1 menos Q menos Q, nos queda 1 menos 2Q. Este es el pago esperado, 1 menos 2Q, si el jugador 1 se va por águila. ¿De qué va a depender este resultado? Pues de la probabilidad que se le asigne de que el jugador 2 elija águila. ¿Qué sigue? Lo que sigue es representar ahora por la estrategia número 2. Entonces, si el jugador 2 elige la estrategia de irse por sol, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a representar el espacio de estrategias o el espacio de probabilidad o la función de probabilidad que le está asignando el jugador, que estamos asignando para el jugador 2, y los pagos que tenemos como conocidos los vamos a dejar tal cual como están. Entonces, si el jugador 2 elige irse por sol, vamos a representar exactamente lo mismo que hicimos arriba. Vamos a sumar las dos posibles estrategias del jugador 2 y vamos a multiplicar cada porción de probabilidad por los pagos que nosotros ya conocemos. Entonces, dado eso, ya sabemos que el jugador 2 elige águila con probabilidad Q, que es esto que tenemos acá. Elegirá águila con probabilidad Q. ¿Por qué esa? Porque esa le estamos asignando. Entonces repetimos otra vez el Q y multiplicamos por el pago que ya conocemos, que en este caso es 1 por 1. Sumamos. ¿Por qué sumamos? Porque el conjunto de estas dos probabilidades del jugador 2 debe de dar 1. Y eso va ponderado por lo que el jugador 1 pierda o gane. Y ya sabemos que si el jugador 2 se va por sol, entonces la probabilidad es 1 menos Q. Entonces más sumamos con 1 menos Q y multiplicamos por el pago que ya conocemos acá, que es menos 1. Menos 1. Y hacemos la suma. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es ponderar la probabilidad que le damos al jugador 2 por el pago que podemos recibir. Entonces, vamos a hacer las operaciones. Q por 1 nos da Q. Y esto pues nos va a quedar Q menos 1. Y Q menos 1 más Q nos da 2Q menos 1. 2Q menos 1. Y estos dos son los pagos asociados a las diferentes posibilidades que tiene el jugador 2 o a las probabilidades que tiene el jugador 2 de hacer sus estrategias. Cuando el jugador 1 elige águila, él obtiene este pago. Y cuando elige sol, obtiene este pago. Vamos a verlo a modo de resumen. Voy a borrar todo esto y lo vamos a poner a modo de resumen aquí arriba. Bien, entonces ahora lo que tenemos es dos posibles estrategias que podemos tomar. ¿Cómo vamos a determinar esto? Con base en las probabilidades que el jugador 2 pueda asignar a sus diferentes estrategias. Entonces, vamos a tomar el punto intermedio. ¿Cuál es el punto intermedio? Como son solamente dos estrategias, que ambas estrategias tengan exactamente la misma probabilidad. ¿Cómo sería esto? Vamos a poner aquí posibles escenarios. Escenario 1. Q es igual a 1 medio. Si Q es igual a 1 medio, entonces lo que vamos a tener, vamos a asignarle a la probabilidad del jugador 2 de que asigne águila o sol 1 medio. ¿Qué pasa cuando le es indiferente y dice, voy a elegir águila o sol así como caiga? Me da igual, la probabilidad es 1 medio. Vamos a asignar la probabilidad Q 1 medio y vamos a asignar dos posibles estrategias. La de águila y la de sol. En águila, ¿qué tenemos? Que es 1 menos 2Q. 1 menos 2Q. Y del otro lado tenemos 2Q menos 1. Cuando la probabilidad es de 1 medio, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener que 1
menos 2 por 1 medio es igual a 1 menos 2 entre 2 nos da 1. Entonces 1 menos 1, esto es 0. Vamos a ponerlo acá. 2 por 1 medio menos 1. 2 entre 2, ¿cuánto nos da? Nos da 1. Menos 1 es 0. Por lo tanto, ¿qué determinamos aquí? Como el pago para Águila y para Sol es 0, entonces le es indiferente que tirar. Le da igual tirar Águila a Sol también. Vamos a ponerle aquí. Le es indiferente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos expresando son los posibles pagos. Entonces lo que queremos expresar de aquí es cuál le conviene más a nuestro jugador, tirar Águila o tirar Sol. ¿Cuál le convendría más? Pues el que le ofrezca un mayor pago. Y en función de qué está el pago, está en función de la probabilidad que el jugador 2 asigne a su tirada. Entonces en este caso, como la probabilidad es de 1 medio y le es indiferente al jugador 2 tirar Águila o tirar Sol, entonces para el jugador 1, dadas esas probabilidades, también le es indiferente porque no tiene cómo ganarle al jugador 1, al jugador 2. Vamos a ver ahora el caso cuando Q es mayor a 1 medio. Ok, vamos a asignar ahora la probabilidad de que Q2 sea mayor a 1 medio. Podemos asignar cualquier valor mayor a 1 medio, es indiferente realmente. Vamos a tomar por simplicidad mayor que 1 medio es igual a 2 cuartos, entonces vamos a poner 2 cuartos, 3 cuartos. Por ejemplo, 3 cuartos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. En los pagos vamos a sustituir el 3 cuartos. 1 menos 2 por 3 cuartos y 2 por 3 cuartos menos 1. ¿A cuánto nos da esto? El 1 sigue siendo constante. 2 por 3 nos da 6. 6 cuartos. Menos 6 cuartos. Y acá 2 por 3 nos da igual a 6 cuartos. Menos 1. Y vamos a hacer nuestras operaciones. Este 1 lo pasamos a cuartos. ¿Cuántos son? Son 4 cuartos. 4 cuartos menos 6 cuartos nos da menos 2 cuartos. Que es igual a 1 medio. Y aquí ahora, este 1 lo vamos a pasar en cuartos, que representaría la unidad, sería 4 cuartos, 6 cuartos menos 4 cuartos nos da 2 cuartos. Este menos 1 medio y este medio ya nos da la respuesta. ¿Cuál es la estrategia que debería de tomar el jugador 1 si el jugador 2 está eligiendo darle 3 cuartos a elegir Águila? Este Q mayor a 1 medio nos está diciendo que el jugador 2 prefiere tirar Águila. Entonces, por ende, si él sabe que al jugador 2 quiere tirar Águila, pues entonces al jugador 1 lo que le conviene pues, es tirar Sol. Y lo acabamos de demostrar matemáticamente. ¿Por qué? Porque si él escoge Águila, él va a perder. Y si escoge Sol, pues va a ganar. Y pues lo tenemos definido en las estrategias que ya antes habíamos comentado. Entonces, si la probabilidad es mayor a 1 medio, el jugador 1 debería elegir Sol. ¿Por qué? Porque 2 cuartos. Porque menos 2 cuartos es menor a 2 cuartos. vamos a ver ahora el caso para cuando Q es menor a 1 medio. Ahora vamos a asignar la probabilidad de Q menor a 1 medio. ¿Qué significaría Q menor a 1 medio? Que el jugador 2 prefiere tirar Sol. Un número menor a 1 medio puede ser cual sea. Vamos a pasarlo en términos de cuartos para que sea más sencillo. 1 medio son 2 cuartos. 1 cuarto. Por ejemplo, 1 cuarto. Vamos a sustituir este cuarto. En las diferentes funciones de pago tenemos 1 menos 2 por 1 cuarto y 2 por 1 cuarto menos 1. 1 menos 2 entre 4. 1 menos 2 cuartos y 2 cuartos menos 1. Pasamos el 1 en términos de cuartos para que sea más fácil. 4 cuartos menos 2 cuartos nos da 2 cuartos. Muy bien. Y 2 cuartos es 1 medio. 2 cuartos menos 4 cuartos menos 2 cuartos.
Entonces ahora tenemos que la estrategia que le ofrece un mayor pago es irse por águila. Por lo tanto, el jugador 1 debería elegir águila cuando el jugador 2 elige sol. Bien, vamos a ver ahora el mismo caso para el jugador 2. Bien, ahora vamos a suponer que somos el jugador número 2 y que el jugador 1 tiene las estrategias o las probabilidades que le puede asignar a sus estrategias R para águila y 1 menos R para sol. Representamos la misma matriz que teníamos en un inicio y lo que vamos a hacer es representar el espacio de estrategias para el jugador 2 completitas y tanto como para águila como para sol. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a representar. Cuando el jugador 2 elige águila, vamos a ponerlo aquí, jugador 2 elige águila, entonces esto implica que el jugador 1 elegiría águila con probabilidad R, repetimos la R, y repetimos el pago que ya conocemos del jugador 2, que ¿cuál es? 1, entonces sería R por 1. Y sumamos la otra estrategia del jugador 1, más, ahí, en este caso, cuando el jugador 1 ya elige sol, elige 1 menos R, entonces más 1 menos R, y repetimos el pago que ya conocemos para el jugador 2, que en este caso sería menos 1 por menos 1. Y hacemos nuestras operaciones. Esto lo que nos da es R por 1R más 1 por menos 1 da menos 1 y menos R por menos 1 nos da más R. Entonces tenemos R menos 1 más R, tenemos que es igual a 2R menos 1. Ahora, ¿qué pasa cuando el jugador 2 elige sol? Lo que tenemos es que vamos a repetir las mismas funciones porque tenemos cuando el jugador 2 elige sol y el jugador 1 elige águila, entonces repetimos el pago que ya conocemos de nuestro jugador, que en este caso es menos 1, y lo multiplicamos aquí por menos 1, más 1 menos R, que es la estrategia que toma el jugador 1 cuando elige sol, por el pago que ya conocemos de nosotros mismos, que en este caso sería 1. Hacemos las operaciones y esto nos da R por menos 1 menos R, y esto se queda exactamente igual. Entonces 1 menos R, 1 menos 2R. Y estas que tenemos aquí son las funciones de pago o los posibles pagos del jugador 2. Muy bien, ahora ¿cómo lo resolvemos? Vamos a ver. Bien, en este punto nosotros podemos repetir lo mismo que hicimos para el jugador 1 y continuar tal cual como íbamos. Pero, como eso es muy aburrido, vamos a hacerlo de una forma más interesante. Vamos a multiplicar las funciones de pago de ambos jugadores en una sola estrategia. En este caso elegí la de águila, pero tú si quieres puedes elegir la de sol y puedes seguir el mismo procedimiento y te da exactamente lo mismo. Vamos a ver. Tenemos que los posibles pagos para uno cuando elige A, cuando él mismo elige A, es esta. Si no me crees, regresa el video un poco o míralo en YouTube y podrás ver que estará la función de pagos original cuando el jugador 1 elige águila y cuando el jugador 2 elige águila, esta es la función de pagos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar ambas funciones. Muy bien, como vamos a agarrar el ejemplo, vamos a repetir todo. Q por menos 1 más 1 menos Q por 1 y R por 1 más 1 menos R por menos 1. Ya sabes, este por este, más este por este, más este por este. Vamos a ver. Q por menos 1 por R1, ¿cuánto nos da? Nos da Q por R por menos 1. Q por menos 1 más todo esto, ¿cuánto nos da? Más Q por 1 menos R por menos 1 por menos 1 nos da 1, se queda igual. Más 1 menos Q por 1 por este R1, nos queda 1 menos Q por R. 1 menos Q por 1 más todo esto, 1 menos Q por 1 menos R por menos 1. Después vamos a eliminar estos menos 1 que nos están estorbando. Tenemos menos QR más Q menos QR más 1 más R menos QR más todo esto junto. Vamos a aplicar primero 1, por ejemplo este 1 menos Q más
Q menos 1 por 1 menos R, como sigue simplificando, todo esto está en uno solo, menos QR más Q menos QR más R menos QR más, eso está así, Q por 1 nos da Q, Q por menos R nos da menos RQ, menos 1 por 1 nos da menos 1 y menos 1 por menos R nos da R. Vamos a simplificar. ¿Qué podemos simplificar? De entrada, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos menos 4 QR. Menos 4 QR. Tenemos ahora este R, que es 1, 2, son 2R, más 2R. ¿Y qué más tenemos? Tenemos este Q y este Q. Entonces sería más 2Q. Y tenemos este menos 1. Menos 1. Por lo tanto, esto sería equivalente. De aquí vamos a factorizar la R. Entonces nos va a quedar, vamos a factorizar las R's aquí. Es equivalente a R por menos 4Q más 2. De este lado tenemos más 2Q menos 1. Y esto que tenemos aquí, es la función que nos interesa. ¿Por qué? Porque QR es la probabilidad de que en el juego caiga águila, águila. R por Q menos 1 es la probabilidad de que caiga águila, sol, águila y sol, y así sucesivamente. RQ es la probabilidad de que caiga otra vez águila, águila, y Q menos 1 por R es la probabilidad de que caiga sol y águila. Y aquí una nota importante. Seguramente recordarás tus cursos de estadística y probabilidad. En este tipo de juegos, el tiro de las monedas es independiente. Por lo tanto, se puede modelar de la forma en la que la estamos haciendo. De modo que la probabilidad de A dado B se puede calcular como la probabilidad de A por B. Y es como nuestros jugadores están tomando sus decisiones de forma independiente. No hay dependencia en las estrategias. Bien, entonces esta que tenemos aquí es nuestra ganancia esperada. ¿Qué podemos determinar? Hay que recordar que estamos jugando como el jugador 2. Si estamos jugando como el jugador 2, entonces eso quiere decir que las probabilidades del otro jugador están dadas por el componente R, que es la probabilidad que le asigna a su elección o a su estrategia. Por lo tanto, podemos determinar una cosa. Esta función es creciente en R. ¿Qué quiere decir que es creciente en R? Que aquí lo que se va a mover, básicamente lo que va a determinar cómo se va a mover esta función, va a ser R. ¿Por qué? Porque dependemos de ese valor sí o sí. Entonces, tenemos que nuestra función es creciente en R. Por lo tanto, si 2 menos 4Q es mayor a que 0, nuestra función crece. Y si 2 menos 4Q es menor que 0, nuestra función decrece. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a plantear 3 escenarios. Bien, en este punto nuestra función tiene 3 escenarios distintos. Vamos a plantearlos aquí. 3 escenarios. ¿Cuáles son esos escenarios? Tenemos que el jugador 1 puede elegir, o más bien el jugador 2, que somos nosotros, puede elegir que Q sea igual a un medio. ¿Qué pasa cuando Q es igual a un medio? Vamos a sustituir este medio en esta función. R por 2 menos 4 por un medio más 2 por un medio menos 1. ¿Eso a cuánto es igual? Vamos a ver. Simplifiquemos. R por 2 menos 4 entre 2 nos da 4 medios menos 4 medios, o lo que es igual 2.
más 2 entre 2 nos da 1, menos 1 da 0. Entonces tenemos que esto es igual a R por 0 más 0. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos que el pago sea mayor? En este caso pues no se puede. Hay que recordar que R es la probabilidad de que el jugador 1 tire águila. Y si esta probabilidad es 0, eso sigue siendo 0. Si la probabilidad es 1 o es un hecho que tira águila, entonces de nada nos sirve. Entonces, en este punto, cuando la probabilidad de que el jugador 2 tire un medio, cuando la probabilidad de que el jugador 2 tire águila es un medio, al jugador 1 le es totalmente indiferente, le da igual. Es indiferente. Vamos a ver el escenario 2. El escenario 2 sería que Q sea mayor que un medio. Un ejemplo, y que Q sea mayor a un medio es si lo pasamos a cuartos. En términos de cuartos, un medio es igual a 2 cuartos. Por lo tanto, 3 cuartos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a sustituir estos 3 cuartos en esta función. R por 2 menos 4 por 3 cuartos más 2 por 3 cuartos menos 1. ¿A cuánto equivale? Vamos a ver. R por 2 menos 4 entre 4 da 1, por lo que tanto queda 2 menos 3, más 2 por 3 da 6, entre 4, lo vamos a dejar tal cual, 6 cuartos, menos 1, y esto va a ser igual a R, 2 menos 3 nos da menos 1, más 6 cuartos menos 4 cuartos nos da 2 cuartos, más 2 cuartos. Y volvemos a nuestra pregunta del millón. ¿Cómo hacemos que el pago sea mayor? La probabilidad de R puede ir entre 0 y 1. ¿Qué nos conviene? ¿Que ese menos 1 sea mayor o que sea menor? Que sea menor. Entonces vamos a darle la probabilidad de que R sea 0. Para que esta función nos dé 2 cuartos. ¿Qué implica esto? Si esta R vale 0, entonces, ¿qué implica? Que, por lo tanto, es menor a un medio. Y eso quiere decir que el jugador 1 prefiere tirar águila. La opción sería águila. Esa es la opción que le conviene al jugador 2, tirar águila, cuando la probabilidad de que el jugador 2 es mayor a un medio. Y pues esta probabilidad la conocemos porque es la nuestra, porque ahorita estamos jugando como el jugador 2. Entonces, si nosotros ya sabemos eso, y sabemos la probabilidad del jugador 1, ya lo hicimos. Ahora vamos con la probabilidad de que sea menor a un medio. Por ejemplo, que Q sea igual en términos de cuartos, 4 cuartos, 2 cuartos, un número menor a 2 cuartos, 1 cuarto. Entonces vamos a repetir lo mismo. R por 2 menos 4 cuartos, 4 por 1 cuarto, más 2 por 1 cuarto, menos 1 es igual a R por 2 menos 4 entre 4 nos da 1, más 2 entre 4 son 2 cuartos, es un medio, menos 1 es igual a R, 2 menos 1, 1, más 2 cuartos menos 4 cuartos, menos 2 cuartos. Y regresamos a nuestra pregunta del millón. ¿Cómo hacemos que esa función nos dé el mayor pago? Pues muy simple. Si este 1 le vamos a restar algo, ¿qué nos conviene? Que este 1 sea lo más cercano a 1 posible o que sea lo más cercano a 0 posible. Pues que sea lo más cercano a 1, ¿no? Entonces vamos a asignar que R es igual a 1. Por lo tanto, es mayor a un medio, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, si recuerdas en las estrategias cuando las definimos, la probabilidad de que nuestro jugador tire mayor a un medio es solo
Por lo tanto, nuestro jugador 2 debe escoger solo. escoger solo. Y listo, hemos llegado al final de nuestro primer ejercicio de estrategias mixtas. Como te habrás dado cuenta, de este modo ya no existe ningún incentivo para que nuestros jugadores se desvíen de la estrategia y hemos encontrado el equilibrio de Nash. Te felicito, vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver.